Japón es un país lleno de contrastes, entre la tecnología más avanzada y las tradiciones más antiguas. Pero ¿sabías que aquí la espiritualidad está tan integrada en la vida diaria que incluso un tren puede ser considerado un santuario? Hoy te invito a un viaje único, explorando las creencias, los rituales y los misterios que hacen de Japón un lugar verdaderamente mágico. Imagina entrar a un bosque y sentir que no estás solo. En el sintoísmo, los kami, o espíritus divinos, están en todas partes, en las montañas, los ríos, incluso en un viejo puente de madera. Pero ¿qué tan poderosos son estos espíritus? Algunos relatos dicen que los kami pueden traer bendiciones o desgracias. ¿Alguna vez has sentido que un lugar tiene una energía especial, como si alguien o algo te observara? Antes de entrar a un santuario, los visitantes realizan un ritual de purificación. Pero no es solo un gesto simbólico. Se cree que esta práctica te conecta directamente con el mundo espiritual. Ahora, imagina hacerlo frente a un tori gigante en el agua, como en Itsukushima. ¿No sentirías que estás cruzando al reino de los dioses? El gran santuario de Ise es el lugar más sagrado del sintoísmo. Este lugar sagrado tiene la particularidad que se reconstruye cada 20 años, siguiendo una tradición conocida como Shikinen Sengu. Este ritual tiene múltiples significados. Primero, asegura que las técnicas ancestrales de construcción se transmitan de generación en generación. Segundo, simboliza la renovación constante y el ciclo de la vida y la muerte. Además, al usar materiales frescos y mantener la madera impecable, se honra la pureza que es fundamental en el sintoísmo. ¿Y si cada 20 años en tu vida tuvieras la oportunidad de reconstruir algo importante desde cero? En Japón hay un árbol llamado Yomonsugi que tiene más de 2000 años. Este impresionante cedro japonés tiene más de 2000 años, aunque algunos científicos creen que podría tener más de 7000 años. Fue descubierto por el botánico japonés Shozo Suzuki en la década de los 60, durante una expedición para catalogar la flora de la isla. La edad del árbol se estima mediante estudios de su tronco y anillos, aunque su núcleo es tan antiguo que su conteo exacto es casi imposible. Lo curioso es que este árbol ha sobrevivido a siglos de tormentas, tifones y actividad humana, lo que lo convierte en un símbolo de resistencia y conexión espiritual. Los lugareños lo veneran como un kami viviente, y su majestuosidad ha inspirado a artistas y cineastas, como los creadores de la película La princesa Mononoke. ¿Podrías imaginar estar frente a un ser tan antiguo y lleno de historia? El Gion Matsuri lleva celebrándose más de 1000 años, con carros gigantes que desfilan por las calles. Pero lo que muchos no saben es que estos festivales nacieron como plegarias para proteger a las comunidades de plagas y desastres. ¿Cómo mantienes tus propias tradiciones para sentirte conectado con algo más grande? En muchos templos y santuarios de Japón puedes encontrar los omikuji, pequeños papeles que contienen predicciones sobre tu futuro. Pueden ser buenas, regulares o incluso malas. Pero hay algo interesante. Si la fortuna que recibes es mala, debes atarla a un árbol sagrado o un soporte en el templo para dejar atrás esa mala suerte. Este acto simboliza desprenderse de las preocupaciones y confiar en que las cosas mejorarán. ¿Qué harías tú si pudieras literalmente deshacerte de tus problemas con este simple gesto? Suena bien, ¿no? El Kinkaku-ji, o pabellón dorado, no es solo un templo budista, es un símbolo de serenidad y belleza eterna. Construido originalmente como una villa para un shogun, fue transformado en templo zen en el siglo XV. Sus paredes recubiertas en oro puro reflejan la luz del sol, creando una imagen que parece sacada de un sueño.
El budismo llegó a Japón hace más de 1400 años, pero aquí se transformó. Una de las formas más intrigantes es el Zen, que busca respuestas en el silencio y la simplicidad. Pero ¿sabías que hay historias de monjes Zen que pasaron semanas enteras meditando bajo cascadas heladas como prueba de su fe? En el monte Koya se dice que el fundador del budismo Shingon, Kobo Daishi, sigue meditando en su tumba desde hace más de 1000 años. Aunque suena increíble, los monjes locales dejan comida fresca en su tumba todos los días. ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano sigue contigo, incluso después de haberse ido? Los sutras son más que textos religiosos. Se cree que recitarlos puede cambiar tu destino. Un ejemplo del uso de los sutras es lo que pasó en el templo Byodoin. Se dice que un noble evitó un desastre financiero después de recitar un sutra durante 7 días consecutivos. ¿Qué palabras repetirías si supieras que tienen el poder de cambiar tu vida? Los jardines Zen son un reflejo de la mente. Cada piedra y cada espacio representan un pensamiento. Pero hay algo curioso. Los jardines más famosos, como Ryoanji, tienen patrones que nadie ha logrado descifrar completamente. ¿Qué pensamientos te gustaría ordenar si pudieras diseñar tu propio jardín Zen? Durante el Obon, miles de linternas iluminan ríos y mares para guiar a las almas de los ancestros. Pero hay historias de viajeros que aseguran haber visto figuras humanas entre las linternas. ¿Serán solo sombras o algo más? ¿A quién encenderías una linterna si pudieras guiar su camino? ¿Nos vamos de paseo al bosque? El Shinrin-yoku, o baño de bosque, es más que un paseo o caminata. Es una práctica diseñada para absorber la energía del entorno. Estudios científicos han demostrado que puede reducir el estrés y mejorar la inmunidad. ¿Cuándo fue la última vez que te desconectaste de todo y simplemente escuchaste el susurro de las hojas? El santuario de Togakushi está rodeado de cedros gigantes, algunos con más de 800 años. Se dice que los samuráis venían aquí para entrenar en silencio, creyendo que el bosque les otorgaba fuerza espiritual. ¿Tienes un lugar que te da paz y fuerza para enfrentar tus retos diarios? El hanami es una experiencia única. El hanami, o la contemplación de los cerezos en flor, no es solo una tradición. Es un recordatorio de que todo en la vida es efímero. ¿Qué harías si supieras que algo hermoso en tu vida solo durara un instante? Japón nos enseña que la espiritualidad no es algo que solo se encuentra en los libros o los templos. Está en la naturaleza, en las pequeñas acciones diarias y en la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Este viaje no solo es un recorrido por un país, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra propia conexión con el mundo. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Hay algo en tu vida que te conecte espiritualmente con los demás? ¿Qué opinas sobre la convivencia de religiones espirituales en Japón? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los misterios de Japón, no olvides suscribirte a Japón Oculto. Hay mucho más por descubrir.